Mateo, en Juan, capítulo 11, versículo número 26. Y allí habíamos hablado acerca de lo que el Señor quiere acerca de nosotros en torno al arrepentimiento. Ahorita, en este momento, vamos a continuar con lo que es el tema del arrepentimiento, pero lo vamos a ver desde la siguiente óptica. Y es el siguiente: confesar nuestros pecados, escúchese bien, confesar nuestros pecados es parte fundamental en un genuino arrepentimiento. ¿Me está escuchando bien? Confesar nuestros pecados es parte fundamental de un genuino arrepentimiento. Y le voy a pedir que se vayan ubicando ahí en el Salmo número 38. No vamos a leer todo el Salmo, pero vamos a extraer algunas cositas allí y otros versículos también en la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar. Señor, muchas gracias por el amor que nos tienes. Y pedimos que tu palabra nos siga instruyendo y siga trayendo a nuestras vidas esa bendición que tanto necesitamos, Señor. Las bendiciones que tú traes a nuestras vidas a través de tu palabra son necesarias para transitar hoy, pero también para tomar decisiones el día de mañana, guiadas por tu Espíritu Santo, pero también guiadas por ese maravilloso manual que es tu palabra santa, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Ok, mis hermanos, en primer lugar, son 7 cosas que yo quiero que detallemos en esta mañana. Y la primera de ellas es que confesar nuestros pecados debe ir acompañado de una genuina pena, es decir, de un genuino dolor que proviene de lo que hace Dios en nuestras vidas. Vamos a ver si esto es verdad. Salmo capítulo 38, el versículo número 18. Vean lo que dice allí, el Salmo 18, versículo 38. Yo creo que aquí lo van a leer en una versión, pero vean también en su versión Reina Valera. Por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. ¿Sí ven lo que dice allí David? Me pesa, me duele, Señor, haber pecado contra ti. Tengo un verdadero pesar en mi corazón. ¿Por qué? Porque pequé contra ti. Hermanos, ¿saben quién sintió también eso? Vayan por un momento a Lucas capítulo 15, versículo 21 y vean lo que sintió el hijo pródigo de haber pecado contra Dios. Entonces, en primer lugar, podemos decir que el genuino arrepentimiento debe ir siempre acompañado de un dolor genuino, pero un dolor genuino, no como decimos aquí en Venezuela, de lágrimas de cocodrilo, no, debe haber un genuino arrepentimiento, un genuino dolor. Vean lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 21. Lucas 15, 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que el hijo pródigo se dirigió no solo a su padre, sino a Dios? ¿Cómo creen ustedes que lo hizo? Humillado, lo hizo con dolor, lo hizo con un genuino arrepentimiento, con una genuina confesión delante de Dios. Y ven lo que les dijo. Hermanos, le dijo que cometió pecado contra 2 cosas importantes: contra Dios, pero también contra su padre que estaba en la tierra. Cuando el versículo dice: Padre, he pecado contra el cielo. Hermanos, ¿saben qué quiere decir eso? Que cada vez que nosotros desobedecemos o tomamos una actitud de rebeldía, ¿saben qué sucede? Estamos pecando contra aquel que nos hizo, contra Dios. Pero también he pecado contra ti, le dice el hijo. Hermanos, sintió un genuino dolor, un genuino arrepentimiento. ¿Y saben de dónde proviene ese genuino arrepentimiento? Cuando somos hijos de Dios, proviene de Dios. Es Dios el que pone en nosotros ese querer. Pero ¿saben qué? El querer arrepentirnos de una manera genuina. Amén. Hay una segunda cosa, hermanos, que yo quiero que detallemos en esta mañana, y es que el genuino arrepentimiento debe ser sincero y sin reserva. ¿Me está escuchando bien? Sincero, pero también sin reservas. Vayamos por un momento al Salmo capítulo 32, versículo 5. Salmo 32, 5. Vean lo que dice allí la palabra de Dios en el Salmo 32, 5. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije: confesaré al Señor mi rebeldía, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado.
Hermanos, si ven cómo el salmista le detalla allí al Señor sus pecados, hermanos, sin reserva. No fue que le dijo, bueno, Señor, es posible que yo pequé. Hay algo de orgullo en ese corazón cuando alguien dice así. Hay alguien que dice, bueno, perdón solo se le pide a Dios. Eso es lo que nos han enseñado desde pequeños. Hermanos, pues no es así. Cuando le pedimos perdón a nuestro prójimo, pero también a Dios, tiene que ser sin reserva. Cuando hablamos sin reserva, hermanos, es como David que desnudó su corazón delante de Dios. Y sabe que le decía, Señor, lo he hecho mal delante de ti, he sido rebelde. ¿Qué otra cosa dice el versículo? Léelo nuevamente, por favor. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Interesante, ¿no? No ocultaré nada delante de ti, Señor. Hermanos, y saben que por más que nosotros querramos ocultar, no podemos, porque la misma palabra de Dios dice en el Salmo 139, cuando usted lee todo el Salmo, hay una parte que me llama mucho la atención, que dice, porque ni siquiera está la palabra en nuestra boca, y ya Dios sabe lo que usted y yo vamos a decir. Así que, hermanos, se lo voy a decir un poquito en criollo, no nos caigamos a coba, no nos andemos cayendo a mentira con Dios. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo íntimo de nuestro ser, Dios conoce la intención que hay en nuestra vida. Entonces, como eso es verdad, confesémonos delante de Dios y digámosle, Señor, esto que estoy haciendo está malo y me está haciendo daño, me está pudriendo, me está echando a perder por dentro, no lo quiero seguir haciendo, porque te quiero agradar a ti. Yo sé que delante de ti ni siquiera mis pensamientos te son ocultos. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, cometió un pecado garrafal, cometió pecado de adulterio, y después, para tapar su falla, porque ese pecado le trajo que esa mujer que ya estaba casada quedó en estado, ¿saben cómo se tapó su falla? Mandando a matar al esposo de esa mujer. Pero ¿saben qué? David tuvo que confesar su pecado delante de Dios. Vean lo que dice el Salmo capítulo 51, versículo 4. Salmo 51, 4. Contra ti y solo contra ti he pecado, ante tus ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Hermanos, si ven lo que le dice David al Señor. ¿Contra quién pecó David? A pesar de que mandó a matar a un hombre, embarazó a una mujer que no era su esposa y se quiso salir con la suya. ¿Contra quién dijo que pecó él? Hermanos, contra ti, Señor, y solo contra ti he pecado, y yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, se dan cuenta que de Dios nadie se escapa. Usted se puede escapar de lo que sea. Hay personas que andan prófugos de la justicia y se escapan de la justicia. Hay personas que han hecho cosas horrendas de las cuales nadie nunca jamás sabrá. Pero le quiero decir algo, delante de Dios, hermanos, no nos vamos a poder escapar. Entonces, como eso es una gran realidad, hermanos, nuestro arrepentimiento delante de Dios debe ser sincero y sin ningún tipo de reservas. En tercer lugar, mis hermanos, allí mismo, vamos ahora a Nehemías, capítulo 9, versículo 33, y después buscaremos Jeremías 3:25. Vean lo que dice Nehemías, capítulo 9, versículo número 33. Vean el tipo de arrepentimiento que plantea Nehemías. Nehemías 9:33. Tú has actuado con justicia en todo lo que nos ha sucedido, porque tú haces todo con rectitud. Nosotros, en cambio, hemos hecho lo malo. Hermanos, ¿saben qué hay allí de parte de Nehemías hacia Dios? Hermanos, hay una rendida humildad delante de Dios. Hermanos, ¿saben qué nos dice este versículo a nosotros? Que delante de Dios tenemos que humillarnos. Hermanos, la palabra de Dios enseña que Dios ama al que se humilla, pero al que se enaltece, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que Él lo mira a lo lejos, lo mira de lejos. Él resiste. Hay otra parte donde dice, Él resiste al soberbio. ¿Saben qué le decía Nehemías al Señor? Señor, reconocemos que tú eres Dios, chico. ¿Y sabes qué reconocemos también? Que te necesitamos en nuestras vidas. Te reconocemos que tú eres justo y que nosotros hemos hecho lo malo.
Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo malo? Todos. ¿Y saben por qué? No solo porque es así, sino porque también la Biblia lo dice. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Hermanos, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. A lo mejor algunos, de acuerdo a las leyes humanas, hemos hecho cosas más desastrosas o más escandalosas que otros. Un mentiroso, los mentirosos no van a la cárcel, pero un violador, un matón va a la cárcel. O un chismoso, que deberían de estar todos presos, los chismosos no van a la cárcel. A los chismosos, usted no va a ver en el Tribunal Supremo de Justicia que diga despacho del juez, donde él es especialista, su especialidad es para el chisme. Eso no existe, hermano. Pero delante de Dios, un chismoso y un matón o un ladrón, un corrupto, hermanos, delante de la presencia de Dios, ¿sabe qué? Si no hay arrepentimiento, ambos perecerán. Interesante, ¿no? Es el arrepentimiento, hermanos. No es el hecho de haber pecado, porque todos somos pecadores. Es el arrepentimiento, es el humillarte delante de Dios, es reconocer delante de Dios que estamos perdidos sin Dios. Amén. Vean lo que dice ahora Jeremías capítulo 3, versículo número 25. Jeremías 3:25. Vean como lo plantea allí Jeremías capítulo 3, versículo número 25. Dice así: en ese oprobio nos hallamos, la vergüenza nos envuelve, porque desde nuestra juventud y hasta este día, nosotros y nuestros padres hemos pecado contra ti, Señor y Dios nuestro, no hemos querido obedecer tu voz. ¿Sí ven cómo lo plantea Jeremías? Señor, aun cuando estábamos jóvenes, te hemos fallado a ti, Señor. Aún nuestros padres, desde su juventud y hasta el día de hoy, Señor, te hemos fallado. Hermanos, ¿saben qué? Les quiero decir algo que es un tanto loco lo que les voy a decir. Pero mañana, desde que comience el día, ya le vamos a fallar a Dios. Y en la tarde puede ser que le fallemos a Dios, y en la noche también le vamos a fallar a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos una naturaleza que es pecaminosa. Tenemos una naturaleza que solo con ver ya estamos pecando. Con pensar lo que pensamos muchas veces ya estamos pecando. Con ver como vemos ya estamos pecando. Quizás usted pase el día sin decir una mentira, pero ya el hecho de pensar que usted va a mentir, ya hay pecado en su corazón. Quizás usted no quiere escuchar ese chisme, pero ya con el hecho de escuchar lo que está escuchando, ya usted está cometiendo pecado en su corazón. Quizás usted no fornique durante esta semana o no cometa adulterio, pero ya con el hecho usted de pensar, de que eso pase por su mente y haga algo de nido allí, hermanos, ya usted está cometiendo pecado. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? No es que usted peque, es que usted tenga la suficiente humildad de reconocer y de buscar a Dios y de decirle: Señor, sin ti yo nada soy, sin ti yo estoy perdido, sin ti. ¿Saben cómo se sentía el salmista sin Dios? Se sentía como un pelícano en el desierto. ¿Usted se imagina un pelícano en el desierto? ¿Usted se imagina un pez fuera del agua? Interesante, ¿no? ¿Usted se imagina un ser humano sin respirar el oxígeno? Así espiritualmente somos cuando dejamos a Dios, hermanos. Estamos desprotegidos, estamos despavoridos. Y es por eso que es tan importante buscar el perdón de Dios y buscar el arrepentimiento genuino, pero también humillarnos delante de Dios. En cuarto lugar, hermanos, Salmo capítulo 25, versículo 11. Y allí vamos a encontrar que usted y yo debemos de ir arrepentidos, pero que ese arrepentimiento debe ir acompañado de una ferviente y sincera oración. Vamos a ver si eso es verdad. Señor, muy grande es mi pecado, pero haz honor a tu nombre y perdóname. ¿Qué hizo el salmista allí, hermanos, en ese versículo? ¿Qué está haciendo? Aparte de confesar su pecado. Hermanos, está orando a Dios fervientemente, sinceramente le está diciendo al Señor: Señor, escúchame porque yo he pecado. Escuchemos nuevamente ese versículo, mis hermanos. Señor, muy grande es mi pecado, pero haz honor a tu nombre y perdóname. Hermanos, ¿sabe qué hace un genuino hijo de Dios? Se arrepiente de todos
sus pecados. ¿Me está escuchando bien? Y para él pecado siempre va a ser pecado. No hay pecado grande o pequeño. Para un genuino hijo de Dios, mentir o matar, hermano, es pecado. ¿Y sabe qué decía David? Oh Señor, muy grande es mi pecado. Ahora, ¿qué tan grande era su pecado? Hermano, no se trataba de que era muy grande o pequeño, se trata de que simplemente pecó. Y cuando alguien peca, simplemente peca y está cometiendo un gran oprobio en contra de la voluntad de Dios, se está rebelando. Cada vez que alguien peca siendo hijo de Dios, se está rebelando contra el propósito original de Dios para su vida. ¿Me está escuchando bien? Cuando pecamos, nos rebelamos. ¿A usted no le llama la atención que usted cuando éramos adolescentes, porque es que se nos olvida, ahora que algunos somos abuelos y padres, se nos olvida que fuimos adolescentes e hijos? Y estoy convencido que en una etapa de nuestra vida éramos rebeldes, ¿sí o no? Y lo que nos los poníamos a veces en rebeldía. Entonces criticamos a las generaciones de ahorita y decíamos, la generación de antes, hermano, era igual de perdida porque era rebelde. Y antes a lo mejor no eran esos cortes, pero eran otras cosas. Era el zarcillo, era el pantalón roto, era el parche en la camisa, era, no sé, la franela de menudo, era la camisita de Mecano que mostraba el ombligo, ¿se acuerdan? Era el corte platabanda, era el cabello largo, eran las cholitas Lighting Boy, ¿se acuerdan? Pero estamos viejos, hermano. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Hermanos, el hombre constantemente se va a rebelar con lo que es bueno. Hermanos, y no se lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando usted lee Juan capítulo 3, versículo 19, ¿sabe qué dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué? El versículo lo dice, porque sus obras eran malas. Hermanos, el hombre por naturaleza es malo, pero Dios en su misericordia nos lava, nos perdona en Cristo Jesús. Hermano, y esa es la bendición de ser cristiano. No es que somos mejor que nadie. Hay gente que es mejor que nosotros, es mejor ciudadano. Pero ¿saben cuál es la diferencia, hermanos? Que nosotros tenemos en Cristo Jesús una esperanza de vida eterna, que no la tiene aquel que a lo mejor se porte y es mejor ciudadano que nosotros, pero que en su arrogancia no ha querido aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hay una quinta cosa, hermanos, son 7 cosas nada más. Hay una quinta cosa, ¿y saben qué es? Que lo más difícil e importante, ¿saben cuál es? Dejar de un lado el pecado. Hermano, eso es lo más difícil para el ser humano. Y para los cristianos también es difícil, no se salvan. Para el cristiano es difícil dejar el pecado. Hermano, ¿y saben cuándo se convierte en difícil para el cristiano dejar el pecado? Cuando convierte ese pecado en un hábito no santo. Así como usted puede adquirir hábitos santos, también puede adquirir hábitos que no son santos. Ahora les quiero preguntar, hermano, ¿ustedes creen que hay cristianos que roban? ¿Ustedes creen que hay cristianos que mienten, que son chismosos? ¿Ustedes creen que hay cristianos malintencionados? ¿Sí los hay? Ahora, ¿seremos nosotros alguno de esos? No lo queremos, pero lo hemos sido, ¿sí o no? ¿Cuántos no hemos escuchado un buen chisme, hermano? ¿A quién no le va a gustar escuchar un buen chisme? ¿A quién no le va a gustar zafarse de una responsabilidad mintiendo? ¿Sabe por qué? Porque somos dados. Y es así, mi hermanos. El pecado siempre va a estar allí. Y es difícil para el hombre. El mismo Pablo lo decía, miserable de mí, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que estoy haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre por naturaleza quiere pecar. El hombre no nace y naturalmente quiere hacer lo bueno. El hombre nace en una naturaleza pecaminosa y por naturaleza siempre va a querer hacer lo malo. Siempre. Hermanos, a todos nos parece atractivo seguir haciendo lo malo. Una vez le pregunté en una convención de jóvenes y les dije, ¿el pecado es bonito o es feo? ¿Y saben qué respondieron sin pensarlo 2 veces?
El pecado es bonito, porque si no fuera bonito, a la gente no le gustara pecar. Ahora, su consecuencia, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La consecuencia del pecado es muerte, muerte espiritual. Vayamos a ver si eso es verdad, hermanos. Proverbios capítulo 28, versículo número 13, y después segunda de Crónicas 7, 14. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Hermanos, se los voy a poner en un ejemplo muy coloquial. ¿Qué hace un gato cuando usted le pone una caja de tierra y va a hacer sus necesidades allí? Después que hace su necesidad, ¿qué hace con esa cosa horrenda que hace en esa caja? ¿Qué hace? Hermano, ¿y será que muchas veces nosotros no somos como los gatos? Así lo dice la Biblia. El que ¿qué? El que encubre su pecado no prosperará. Si usted cree que tapando ese pecado no va a suceder nada, hermano, estamos equivocados. Y vaya que hemos tapado pecados, ¿o no? Y sabe que lo más cumbre, que en algún momento de nuestra vida le hemos tapado pecados a otros, ¿sí o no? Y esa es una palabra muy conocida, la palabra alcahueta. Padres, abuelos, tíos, esposas, esposos, pare usted de contar, amigos, alcahuetes. Y no es bueno. El Señor dice que el que cubre el pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, es decir, el que desentierra ese pecado y dice: aquí huele mal, Señor, estoy mal, tienes que limpiarme, estoy mal. Hermanos, ese alcanza misericordia. ¿Saben qué es misericordia, no? La bondad de Dios, el perdón, la bendición de Dios, la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, el beneplácito de Dios. Hermanos, ¿sabe qué le agrada a Dios? A Dios le agrada un corazón sincero delante de Él. A Dios le agrada, mis amados hermanos, que nosotros dejemos de un lado el pecado. Ahora, cuando leemos segunda de Crónicas 7:14, ese es un versículo muy conocido, pero también muy manipulado para hacer sentir bonita a las personas. Vean lo que dice ese versículo allí, mis hermanos. Dice: si se humillare mi pueblo. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Un versículo bellísimo cuando usted lo lee, pero cuando usted lo examina a profundidad teológicamente, ahí no hay nada de bonito, hermano. Ahí hay mandato de parte de Dios. Vean lo que dice segunda de Crónicas capítulo número 7, versículo 14. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, creo que todo lo que he hablado está resumido en ese versículo, ¿sí o no? Se humilla, ora, se arrepiente, busca mi rostro. ¿Qué va a traer Dios a ese tipo de corazón? ¿Qué va a traer? Vean lo que dice la parte final del versículo. Escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Interesante, ¿no? Si ven lo que trae Dios a nuestra vida, hermanos, cuando nos perdona, cuando confesamos, cuando sacamos a la luz eso que está malo, ¿qué hace Dios? Hermanos, Dios perdona, Dios sana. Qué bonito es cuando estamos sanos delante de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Sanos espiritualmente. Ahora, ¿cómo quieres estar tú esta semana? ¿Quieres estar reventado por dentro, espiritualmente hablando? ¿O quieres estar sano? ¿Cómo quieres estar? Sano. Hagamos lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. No lo tomen como un consejito que les está dando el pastor. Tómenlo de parte de Dios como la palabra de Dios. Hermanos, hay una sexta cosa. Ya estamos llegando ya al llegadero. Hermanos, podemos tener la seguridad de que si nos arrepentimos genuinamente, nos humillamos delante de Dios, oramos delante de Él, confesamos nuestros pecados delante de Él, podemos tener la seguridad, hermanos, porque lo dice la Biblia, no se lo digo yo, podemos tener la seguridad de que somos perdonados. Primera de Juan capítulo 1, versículo número 9. Vean lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Interesante, ¿no? Lo que dice allí. Si confesamos, ¿está escuchando bien? Si le decimos a Dios sinceramente: Señor, estoy mal, estoy cochino, chico, delante de ti. ¿Sabe qué va a suceder cuando hay esa sinceridad de parte de Dios? Él es ¿qué? Él es fiel, pero también es justo
para perdonar nuestros pecados, y su sangre nos limpia de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe lo que es limpiarnos de toda maldad, hermanos? Es algo así, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que al hermano Robert, el hermano me debe a mí $1,500. Hermano, y esos 1,500 no lo dejan dormir, porque el hombre se los gastó y no tiene cómo pagarme esos $1,500. Y cada vez que yo lo veo, lo amenazo y le digo: te voy a quitar el cordón, los zapatos y hasta la ropa si no me das mis $1,500. Y Robert empieza a llorar porque dice: chico, ¿y ahora cómo voy a ir para la iglesia? Pero un buen día, ¿sabes qué? Robert dice: oye, chico, no tengo cómo pagarte esos $1,500 y estoy arrepentido de habérmelo farreado. ¿Y sabes qué sucede? Yo le digo a Robert: Robert, vamos a hacer algo, mi hermano, dejemos esa deuda así. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir Robert? Hermano, se va a sentir aliviado y va a decir: ya voy a poder dormir tranquilo. Hermanos, lo mismo sucede con Dios y nosotros. ¿Sabes qué? Nosotros teníamos una deuda que nadie podía pagar, pero en Cristo Jesús esa deuda fue pagada y ya no podemos tener ese peso encima. ¿Saben cómo lo dice por allá Hebreos? Cuando usted empieza leyendo Hebreos capítulo 12, dice: despojémonos. ¿Saben qué significa ese despojarse? Echar esas cargas en Dios a través de Cristo Jesús. Despojémonos de todo el peso que nos asedia. Y ese peso, ¿sabe cómo se llama, mis hermanos amados? Pecado. Pero cuando usted pone sus pecados y los confiesa humilde y sinceramente y honestamente delante de Dios, tenga la certeza, porque lo acabamos de leer en la palabra de Dios, de que Dios le limpia de todo pecado. Pero debemos confesar delante de Dios cuál es ese pecado. No hagamos como los gatos que lo encubren, no, saquemos a la luz y veamos que vamos a alcanzar, hermanos, el perdón y la misericordia de Dios. Amén. Y finalmente, mis hermanos, hay un gran ejemplo de perdón y de arrepentimiento en la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 18 al 22, y con eso culminamos por hoy. Lucas 15, 18 al 22. Vean el ejemplo tan maravilloso que nos pone la palabra de Dios de arrepentimiento, pero también de perdón. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: Traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hermano, hemos leído muchas veces este pasaje, ¿verdad? Pero ¿sabe quién es ese hijo pródigo? Ese hijo pródigo era yo y es usted también. Hermanos, no sigamos viviendo como pródigos cuando podemos vivir como hijos del rey. El diablo quiere que tú andes como andaba el hijo pródigo, descalzo, andrajoso, maloliente. Y aquí estoy hablando en términos espirituales, hermanos. El pecado y el diablo hace eso con nosotros. Pero ¿sabe qué hace el Padre con nosotros? ¿Qué hizo el Padre? Le mandó a vestir, le mandó a calzar, le puso de nuevo el anillo en su mano y le dijo: hijo, aquí estás de nuevo, limpiecito, limpiecito. Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos. Hermanos, se da cuenta que no es tan difícil. Somos nosotros los que vemos difícil el perdón de Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que necesita el perdón de Dios? Habla ahí con Dios. ¿Qué les parece si cierras tus ojos y le dices al Señor: Señor, al igual que este hijo pródigo, yo he pecado contra el cielo, Señor, he pecado contra ti. He venido haciendo últimamente lo malo, lo que no te agrada. He estado comiendo hasta con los cochinos, Señor. Pero ahora, en este momento, yo te pido que tú me perdones y que me ayudes, Padre. Y que me ayudes realmente. Ya estoy cansado de hacerlo a mi manera. Mira cómo estoy. Estoy mal delante de ti. Quiero ser un genuino, una genuina hija tuya. Ya no quiero seguir viviendo como el hijo pródigo que estaba con los cochinos. Quiero vivir como el hijo pródigo que fue restaurado. Y Dios nos quiere restaurar, mis hermanos.
Eso es lo que quiere el Señor. Hermanos, yo espero de todo corazón que así como esta prédica tocó mi vida esta madrugada cuando estaba leyendo, pueda tocar también la vida de ustedes, mis hermanos, y pueda la palabra de Dios realmente no solo llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, sino también a nuestra voluntad, y que empecemos a actuar en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios les bendiga, mis hermanos.